Presentamos a él, Alejandro Scombarín, que hizo un desafío, Unir Malvinas, que fue una carrera, pero me parece que te voy a dejar a vos presentarlo para evitar decir cosas que no tengo que decir. ¿Cómo estás, Ale? Muy buenas tardes, bueno, gracias Clara, gracias también por la invitación al programa. Y sí, como decías vos, fue un desafío personal, me acompañaron 2 amigos. Fuimos a recorrer las Islas Malvinas durante una semana, fueron 6 días en los cuales corrí 250 kilómetros en homenaje a los veteranos y a los caídos de ambos países en diciembre del año pasado. ¿Cómo te surgió esta idea de llevar a cabo un desafío? Porque, a ver, no es que vos te uniste a una carrera y le metiste una causa, digamos. No. Esto fue un desafío personal. Exacto. ¿Y cómo te surgió? En realidad, viste, en las islas hay una carrera de 42 kilómetros, está internacionalmente certificada y todo, pero nunca quise ir a esa carrera por el hecho de que tengo amigos que en algún momento fueron, el avión llegó más tarde y no pudieron correr la carrera, digamos. Te preparás durante capaz un año y tenés que estar una semana sí o sí de estadía. Y yo tenía 11 años en la guerra y siempre digo que crecí con un fuerte sentimiento anti-inglés, que fui modificando a lo largo de los años, conociendo veteranos de ambos países que se buscaban, se reconocían. Y bueno, eso me hizo cambiar no solo mi pensamiento, sino la idea de llevar adelante un homenaje, lo fui teniendo como obligación interna. Y bueno, empecé a unir los lugares a los cuales quería ir y así armé cada uno de los recorridos. Muy bien. ¿Y cómo fuiste esto? ¿Encontrando o haciéndote con los distintos veteranos y construyendo también tu historia, ¿no? En este sentido. Sí, bueno, en realidad muchos amigos veteranos de Malvinas me empezaron a ayudar, sobre todo para elegir la fecha, por la cuestión del clima y bueno, por muchas otras situaciones que tienen que ver también con los recorridos, ¿no? Vos fuiste en diciembre. En diciembre. La verdad que es el mejor momento, o sea, es un verano, pero bueno, sabemos que es bien al sur, está cerca de la Antártida. La complejidad del clima fue una también de las cosas a tener en cuenta. ¿Cómo fue? Sí, por eso fuimos en diciembre, porque en realidad el clima más benévolo es en diciembre y en enero. Los días son más largos. Claro. En cuanto a cantidad de días de sol, digamos. Sí, en cuanto a cantidad de horas de sol. El último día, cuando ya nos volvíamos, amaneció a las 4 de la mañana, para que tengamos una idea, y a las 9 de la noche recién estaba oscureciendo, con lo cual nosotros pasábamos muchas horas en la ruta y eso era importante. Yo te cuento, por eso decía originalmente que esto le iba a interesar a él. Él corre, quizás te va a hacer preguntas un poco más de saber. Yo quizás lo veo más desde afuera como este desafío, que me parece, o en lo personal, creo que todos los argentinos tenemos una deuda pendiente con todo lo que tiene que ver con la guerra de Malvinas, que de un poco se va saldando con algunas pequeñas acciones, pero también es inevitable no ponerse como en ese lugar de todo lo que fue y lo que generó en nuestra historia. Totalmente, y aparte, mira, hay algo que también yo considero muy importante. En la posguerra, digamos, Argentina y Gran Bretaña ostentan un triste empate, que tiene que ver con la cantidad de personas que se quitaron la vida por las consecuencias del estrés postraumático. 500 personas en cada uno de los países a cada lado del Atlántico decidieron finalizar su vida porque no podían seguir soportando el estrés que les había causado. Yo siempre digo que cualquiera de nosotros no está exento de salir a la calle y presenciar un accidente automovilístico, y esa imagen nos queda durante muchísimo tiempo en la cabeza. Imaginémonos, o tratemos de imaginarnos, a alguien que ve morir a su compañero a escasos metros, o al lado, o adelante. Sí, no solo a uno. Bueno, por eso, ver muertos en todos lados, digamos. O tener que matar a alguien, o bueno, nada. Entonces, son cuestiones que si no se tienen la contención necesaria, pueden desembocar en este tipo de decisiones trágicas. Y tanto, yo no sé cómo habrá sido en Gran Bretaña, pero aquí en Argentina, esa responsabilidad formó parte de cada una de las familias, pero también de la sociedad que
que compartimos cada uno de nosotros. Entonces, bueno, llevar adelante un desafío personal, llevar adelante un esfuerzo personal, que no solamente en lo físico, ¿no? Que incluye otras cuestiones más también. Como mensaje, por lo menos para que derrame a cada uno de ellos, fue muy motivador para cada uno de los que viajamos, ¿no? Esta cuestión del estrés postraumático, de todos los suicidios que fueron consecuencia de la guerra, ¿te motivaron un poco más? Porque uno a veces se queda con un recuerdo doloroso quizás, pero ahí queda, pero cuando uno empieza a hablar con más gente y se empieza a enterar muchos casos y situaciones que se viven en consecuencia, uno quizás se compenetra un poco más con la causa. Sí, totalmente. No solamente, bueno, conocer, no familiar, porque no llegué a conocer familiares, gente que ya se ha suicidado, se haya quitado la vida, pero sí todos los veteranos amigos que tengo refieren las mismas situaciones, ¿no? Ellos lo han podido superar, o no, porque cada tanto los fantasmas regresan, pero el hecho muchas veces de haber regresado, ir a buscar trabajo y que no te den trabajo porque te consideran un loco de la guerra, o no saben cómo está. Bueno, ese tipo de cuestiones que en la sociedad nos ha llevado a separarlos. Así que sí, obviamente que todo ese tipo de cosas, porque cada vez que me encontraba con alguien me daba más motivación y me daba más ánimo para llevar adelante esto, ¿no? Así que sí, totalmente. ¿Cuándo fue el momento en que, no cuando lo decidiste, desde que lo empezaste a pensar por esto de tener amigos, dijiste, bueno, me empiezo a preparar para hacerlo? Me explico la pregunta en cuanto, no decir en enero del año pasado dijiste, bueno, en diciembre voy, sino desde cuándo lo tenés como un sueño o como un desafío, como así lo llamamos, de hacer lo que hiciste en diciembre. El sueño de conocer Malvinas desde que tenía 16 años, calculo yo. Ahora, de juntar cada uno de estos días, y fue 1 año y medio antes que me decidí, que una persona que admiro mucho, un héroe de guerra, el Comodoro Carballo, me propuso que vaya a correr. Él me dijo, vos tenés que ir a correr a las islas. Y me resulta difícil decirle que no, lo pensé muchas veces y dije, bueno, voy a unir los 2 cementerios, el argentino con el británico. Y cuando encontré la distancia que los separaba, que son 32 kilómetros nada más, dije, bueno, yo me voy a hacer semejante viaje para, digamos... Para eso. No, sin menospreciar la distancia, pero quiero decir, claro, pero que no demandaba un esfuerzo superlativo. Yo siempre lo comparaba con tal vez lo que ha pasado un amigo mío que se llama Eber Moriena, que él se bancó 45 días de bombardeo en el aeropuerto, quiero decir. Entonces digo, bueno, yo voy en época de paz, quiero llevar adelante algo que sea un esfuerzo, que me conlleve un esfuerzo físico importante. Entonces, bueno, ahí surgieron el resto de los recorridos para aprovechar al máximo los 7 días que vamos a estar. Y cuando Carballo te dijo a vos tenés que ir a correr, ¿cómo fue esa propuesta, entre comillas, o esa incitación a que vos hagas? ¿Fue puntualmente esta cuestión de los cementerios o te la tiró como sabía que a vos te gustaba correr y fue una...? Él sabía que me gustaba correr, de hecho yo lo había conocido hacía 1 año, me parece, 1 año, 2 años, en la Feria del Libro. Entonces hice 2 carreras en homenaje a él. Usé una remera que la pintó otro amigo también que lo admira. Y bueno, fui a la Feria del Libro a llevarle la remera. Y cuando se la entregué, que se emocionó, me dijo, ¿vos cuándo vas a ir a correr a Malvinas? No, ¿vos cuándo vas a ir a correr a las islas? Tenés que ir a Malvinas a correr. Dije, no, Comodoro, ¿sabes? Y bueno, pasó el tiempo, lo fui pensando un poco más y bueno, acá estamos. Quedó la semillita, ¿no? Sí. En ese momento. Me imagino, a ver, en su momento también cuando corriste, cuando hiciste aquella remera, tenías ya esta, no sé si la palabra es idolatría, pero sí admiración con el Comodoro. Sí. ¿Cómo llegaste a conocerlo? ¿Cómo conociste su historia? La historia la conocí de chico, porque yo desde los 15, 16 años o antes ya leía sobre estos temas. Y bueno, crecí con sus historias, como otras tantas, digamos, ¿no? De héroes de Malvinas. Y bueno, alguien que, digo, algún día me gustaría conocerlo, y pasaron 30 años, me parece, más o menos. Y bueno, me enteré que iba todos los años a la Feria del Libro.
esperé pacientemente esas 2 horas de cola para saludarlo y tuve la suerte de conversar 5 minutos con él la primera vez que lo vi, y bueno, ahí quedamos en relación todos los años a la Feria del Libro en procesión a verlo a Carballo. ¿Te dijo igual, estás loco al principio o no? No. ¿Y cómo fue ese encuentro? ¿Esperaste las 2 horas? Y fue muy emotivo porque para mí yo esperaba conocer a alguien, ¿no? Lo esperé durante 30 años y tenerlo ahí adelante, la verdad que muchas veces a veces te deja sin palabras, porque es la emoción que te deja sin palabras. La gente que me está escuchando capaz que no puede magnificar porque, bueno, tal vez no conoce la historia de él o como la de tantos pilotos de la Fuerza Aérea. Ustedes imagínense ir manejando un auto en el cual se les escarcha todo el parabrisas, por ejemplo, ¿no? O se empaña y no pueden ver absolutamente nada. ¿Qué hacen? Detienen el vehículo y tratan de limpiarlo. Bueno, él, como muchos de los pilotos, llegaban al blanco con el parabrisas lleno de sal. No veían. Tenían que inclinar su cabeza a la izquierda o a la derecha para ver un pedacito del barco que tenían adelante y le estaban tirando con misiles, ametralladora, todo lo que nos podemos imaginar a 900 kilómetros por hora. Esa es la clase de persona que yo esperaba conocer, digamos, y que admiraba porque tiene muchísimos valores que tal vez tenía mi padre y me identifico mucho con él, así que ese momento fue muy emotivo. Bien, en cuanto a el momento ese, fue una charla amena, que Sí. era lo que esperabas, obviamente, porque ya después mantuviste mantenés una relación, te motivó también, te dejó, como dijo Clara, la semilla para que vayas a correr. Sí. ¿Cómo duró mucho eso, o pareció eterno aunque haya sido 5 minutos la charla? Sí, yo hoy digo 5 minutos, pero no me fijé, capaz que fueron Claro, no, 10, por eso. 15, no sé, me vinieron a sacar y me dijeron hay más gente que está esperando, así que Porque tenés que habitualmente seguir. sucede eso, Sí, en la feria. pero sí, fue un momento muy emotivo. Y después de eso, ¿cómo fue hasta volver a encontrártelo y decirle, efectivamente voy a hacer la carrera? Sí, bueno, no lo volví a ver, le avisé por gente amiga, por supuesto me apoyó. Ya había otro tipo de contacto igual. Sí, lo vi 2 meses antes, que yo le había pedido un rosario, me entregó un rosario para que lleve y me pidió que lo deje en alguna tumba de algún soldado de la Fuerza Aérea, cosa que hice el último día, y después nos reencontramos al regreso que le regalé las zapatillas que usé el último día. Ah, muy, muy lindo regalo, ¿no? Es como, bueno, después vamos a estar hablando de eso, de tu otra labor, pero bueno, es como dar quizás o las tarjetas o... Sí, sin lavar, o dejar Claro. Sin lavar. Hay que mantenerlas en una bolsa y dejarlas de Claro. recuerdo. Bien, te iba a preguntar algo del desafío en sí. Porque vos comentaste recién del tema de obviamente de lo que son los rosarios, o este rosario o este pedido que te había hecho, y también tuviste algún pequeño percance o alguien que te advirtió, porque tu idea era trasladar y Sí. dejar un rosario en cada cementerio, pero también hay algo que es real, que uno a veces quizás no se da cuenta. Nosotros tenemos una idiosincrasia y en Inglaterra hay otra, y hay otras creencias religiosas. Totalmente. Y donde había que evitar también exasperar un poco también las susceptibilidades. Sí, bueno, justamente yo tenía intención de llevar rosarios a cada memorial y al cementerio británico también, pero bueno, la mayoría de los muertos británicos son protestantes, con lo cual no les iba a caer muy bien, me lo hicieron saber, de que lleve rosarios a esos lugares, lo cual obviamente no hice, ¿no? Y como vos decís, esto se basa... todo este desafío, emprendimiento, como querramos llamarlo, se basa en el respeto al prójimo, digamos, quiero decir. Entonces, tampoco vamos a hacer algo que pueda causar justamente, o que sea tomado como un gesto irrespetuoso. Claro. No. Perdón. Yo porque estoy pensando y me trato de primero el momento de la charla tuya. Yo, no nací en ese momento, no lo pasé. Sí he escuchado, lo he aprendido. Marca y debe ser muy fuerte. Sería lindo que se entienda, ¿no? De Sí. ir a conocer ese lugar.
también para poder viajar, conocer lo que pasó, es nuestra historia, es nuestras islas. Es que conocerlo, como decís, te ayuda a entender. A entender un poco más, sí. ¿no? ¿Por qué se llevó? ¿Cómo se llegó todo eso? Lo tenemos en libros, pero a veces estar en un lugar es poder entender mejor las cosas. Por eso trato de quedarme en ese lugar, de sentir lo que vos pasaste, porque también es tener amigos que han estado en esos lugares, que no ha sido fácil tampoco, y después ir al lado del desafío, de la preparación. Por eso hay medio como muchos puntos para ir juntando en una charla que la verdad que podemos traer, además del mate, el café para seguir hablando. Sí, a mí con mate yo te puedo. Mientras renovamos el agua. Vamos cambiando el agua y la yerba. Mientras me hago cargo, porque me parece que va a ser largo esto. No, por favor. En cuanto a ese momento, la preparación, el entender también de esto, ¿no? Que vos querías llevar rosarios a los 2 cementerios, no podías. ¿Dejaste alguna otra cosa o le hiciste llegar un mensaje a los del cementerio británico, a la gente con la que te contactaste? Nosotros llevamos... algo simbólico. Sí, hicimos una serie de homenajes. Uno, entregamos una ofrenda en el memorial del Coronel Jones en Darwin. El Coronel Jones fue el militar de mayor rango británico que falleció. Entregamos una ofrenda ahí. Y otra llevábamos al cementerio británico de iguales características y llevamos una cruz de madera chiquitita con una amapola roja. En realidad, viste, la amapola roja tiene un significado especial para los británicos. Justamente surgió en la Primera Guerra Mundial, o sea que ellos la utilizan inclusive para sus muertos. Llevamos una ofrenda grande y una cruz de madera, y cuando llegamos al cementerio británico hay 15 tumbas nada más en el cementerio, y a todos nos llamó la atención una tumba, la de Fred Slow, porque bueno, no tenía nada, no tenía ninguna ofrenda. Tenía 19 años cuando murió, el 14 de junio, el día que terminaba la guerra, o sea que terminó la guerra a pocas horas de que termine. Y bueno, entre los tres decidimos llevarle adelante un homenaje, dejarle la cruz a Fred. Y a los 4 meses, en Pascua, el domingo de Pascua, me pude contactar con la hermana y con amigos de Fred, así que les hice llegar las fotos de ese momento, me lo agradecieron, pude conocerlo porque me enviaron fotos de él. Así que sí, es un momento también extremadamente emotivo. Sí, todo lo que lo que fue antes y el durante, o lo que estás contando, o lo que fue después de ese desafío, todo debe ser ronda lo emotivo. Sí. ¿Está en vos de tratar de ir para allá, para Inglaterra, a conocer, además, como también te ha sucedido acá con me gustaría, en algún momento sí, me gustaría porque... Bueno, conozco, por lo que me contaron los amigos y la familia de Fred, conozco dónde nació, digamos, dónde hay una placa sobre él y una serie de cosas más, y bueno, la verdad que me gustaría conocer ese lugar, ir en algún momento, pero bueno, no, tal vez no en los próximos meses, no en el corto plazo. No. Sí, está esa facilidad de hoy en día, de lo de las redes, ¿no? Sí. Que se puede llegar a contactar y mantenerse el contacto a pesar de la distancia. Sí. Y cómo te hicieron llegar fotos, vos le hiciste llegar lo tuyo. Sí. Y estar en esa comunicación que para la familia, que también como habrá pasado acá, que lamentablemente fue una guerra donde estuvo involucrado muchos jóvenes, muchos chicos, y hasta más chicos que Fred, la verdad no sé si lo habrán vivido de aquel lado igual de una injusticia, ¿no? De los jóvenes que estuvieron. Mira, yo digo siempre que la muerte no tiene bandera, ¿no? No. Si uno busca en un documental, por ejemplo, estaba viendo hace poco sobre Fitzroy, en el lugar donde fue el primer destino que fuimos, lo vas a encontrar en un documental de History Channel una narración dramática de la madre de uno de los soldados británicos de 19 años que se había casado hacía un mes. Y está desaparecido todavía, lo dieron por muerto, fueron a los 3 días y le dijeron, su hijo está muerto, está en las aguas, está donde está descansando el buque, debe estar, Ian se llamaba. Vos trasladás ese hecho al 2 de mayo de 1982, cuando fue hundido el Belgrano, es exactamente lo mismo.
Exactamente lo mismo. O sea, el mismo sufrimiento, y pensar que la madre decía, no lo dice ahí, lo decía en una conversación con periodistas de la BBC, cuando lo destinaron a Malvinas yo me quedé tranquila porque no iba a ir a Irlanda. En ese momento tenía una guerra civil contra el IRA importante en Gran Bretaña. Decía, bueno, allá va a estar mejor, y encontró la muerte en el Atlántico Sur. Es decir, saca los nombres, saca las nacionalidades y es exactamente el mismo, no solamente el sufrimiento, el mismo sentimiento, y por eso la muerte no tiene bandera y el respeto es para con los dos, ¿no? Así es. Estamos hablando con Alejandro Scomparín, que hizo el desafío Unir Malvinas. Gracias a todos los que están sumándose por las redes sociales. Acá Diego Aladef nos está mandando los 2 últimos meses de la guerra en un documental distinto y algunas frases de excombatientes como para apoyar también tu testimonio. Con Alejandro Scomparín, que hizo el desafío Unir Malvinas, que también es árbitro, que después le voy a hablar o le voy a preguntar un poco del arbitraje argentino, pero me quedé con esto que mencionabas del soldado inglés de 19 años. Y también hay una realidad que nos mostró la guerra, es no solo la diferencia bélica y de preparación de nuestro país con Gran Bretaña, sino también, y que quedó evidenciada en el número de bajas de un lado y del otro. Vos decías que fuiste al cementerio y que había nada más 19 tumbas del otro lado. Sí, bueno, eso tiene que ver con otra cosa, ¿eh? Tiene que ver con que ellos pelean en todo el mundo. Así claro, que sí. hace no sé hace cuántos años tienen una legislación en la cual pueden repatriar los cuerpos. Lo cual, por eso. Esa parte no la... Igual fue mucha la diferencia de bajas. Sí, en realidad, viste, los historiadores dicen 649 son las argentinas, los británicos reconocen 255. Pero hay quienes sostienen que fueron muchas más. Pero ¿sí? Bueno, eso es lo que historia es oficial, digamos. Claro. ¿No? Yo quería consultarte, ¿qué sentiste al ver o al ingresar tanto al británico y ver tan pocas tumbas y como el argentino, y quizás que me imagino que te puede haber llegado a remover muchos más sentimientos, pero no sé si distintos o iguales, pero cómo fue ese encuentro quizás con lo más crudo de la guerra? Porque el resto de los puntos, que ahora nos vas a ir contando cuáles fueron, quizás eran más simbólicos, pero esto era mucho más emotivo, ¿no? Sí, bueno, el cementerio argentino fuimos, de los 7 días que tuvimos, fuimos 5. Así que cada uno de esos días fue diferente, con una carga emotiva importante. Pero, por ejemplo, el resto de los lugares, si bien no había cruces, digamos, no eran cementerios, por ejemplo, en Fitzroy, fallecieron más de 50 británicos, guardias galeses, y otros tantos resultaron heridos. Y cuando ingresamos a ese predio, yo empecé a correr y me acompañaron 3 caballos y un potrillo, ¿no? Esos caballos nos acompañaron en todo momento desde lo alto de la colina, y cuando nos estábamos yendo, los 3 bajaron y se quedaron justo al lado de la camioneta nuestra. Hasta que nos fuimos, digamos. Y en ese lugar fallecieron 3 pilotos. ¿Qué cosas? Sí, a mí me da escalofrío, creo que lo cuento. Pero, sí. Y lo resumo, ¿no? Pero, quiero decir, ese fue un momento también inolvidable. Y... Perdón, ¿sí? ¿Tuviste que solicitar algún pedido u autorización para hacer todo esto? No, porque nosotros corríamos en ruta. O sea, sí. Es camino público. Los únicos lugares que tuvimos que pedir permiso fue para entrar a Fitzroy. Hay una tranquera, pedimos permiso para transponernos, dijeron que sí, que la cerremos. Lo mismo en Puerto Camber, que está justo enfrente de Puerto Argentino. Esos terrenos pertenecen a una empresa, llamamos por teléfono, dijimos, miren, nosotros queremos ir a sacar una foto, ningún problema. Cierran la tranquera cuando pasan, nada más. Así que, claro, una cosa así, pero no, ningún inconveniente. Bien, bastante accesible, digamos, que también que el resto del recorrido era, como dijiste vos, en rutas, afuera, sí. No había problema, pero por lo menos a los lugares que más te interesaban o que querías ir. Por ejemplo, en San Carlos, Puerto San Carlos, el administrador me dijo, bueno, ustedes van a ir hasta ahí, es gente que no está acostumbrada a recibir visitas, con lo cual voy a avisar. Me avisó, dijo, mire que van a ir gente, que yo...
porque vive hay muy poca población, ¿no? Y población rural que, bueno, no está acostumbrada a que vaya gente de visitas con algún contingente, entonces lo único que hay que hacer es avisar nada más. Bien. Sí, y eso me imagino que también lo hiciste de antemano como para evitar alterar el orden del lugar, porque la realidad es que si bien para nosotros es sensible, entiendo que para los británicos también, porque ha habido además en su momento algún spot que se filmó ahí de forma ilegal, entre comillas, o sin los permisos que se requerían, y que es un terreno muy susceptible para las dos naciones. Sí, bueno, esto es como todo en la vida, Clara. Si yo voy a tu casa y no respeto, qué sé yo, no sé, tus normas en esa casa, o no respeto a quienes viven ahí, evidentemente no nos vamos a llevar bien mucho tiempo. No. ¿Entendés? Había que estar los 7 días. No, pero hay que respetar al otro, digamos, hay que ponerse en el lugar del otro y respetarlo, no es ni más ni menos que eso. Está el respeto, yo creo que el lugar es sensible para los dos, hablo de países, pero también hay otra en que, o yo lo veo así, que es distinto como lo vive un argentino como lo viven ellos, por las cantidades de guerras que han vivido. Están como mucho más acostumbrados a que sirvan a su país, y nosotros no tenemos un país guerrero, nunca lo fuimos, y hasta después de eso, después de lo que ha pasado en nuestro país en esa década, no hay más nada de eso. No. Eso fue como lo último que dejó el ejército argentino, por decir, de fuerza, ¿no? Sí, se entiende. Pero es mi visión. Esto más no iba para una pregunta, sino a una reflexión. Una reflexión a lo que es, a lo que representa el lugar. Me gustaría ir, me acuerdo que he averiguado en algún momento, hace unos años, si entras a la página de viajes, viste que después te empiezan a aparecer ofertas, porque te lee todo, pero sí estaría lindo, bueno conocerlo, y creo que sería escalofriante para cualquiera, hasta un joven de hoy adolescente que no tiene idea de lo que pasó. Yo creo que también se vive ahí en la zona. Mira, es sencillo viajar, se puede organizar con tiempo como lo hicimos nosotros. Sí, el crucero está un día, pero quiero decir, podés viajar y no es caro como muchas veces. Yo la primera vez que pensé... yo tengo la idea que es caro. Yo te puedo decir a vos y a la audiencia que se puede organizar. El que quiere que me escriba le digo cómo, dónde buscar las ofertas. En un par de años te voy a... Porque uno se hace como, digamos, se hace experto en buscar la forma de viajar más económica. Así que sí, te puedo asegurar que se puede hacer y se puede organizar con tiempo tranquilamente. Y con el tema de... Hace poco iniciaron el reconocimiento de los cuerpos argentinos, después de haber estado en el cementerio y con todo lo que significó tu desafío. ¿Qué pensás o qué te significa? ¿Qué opinás al respecto? Es algo es un sentimiento muy caro para todos, ¿no? Por los argentinos, fundamentalmente para las familias que son las principales implicadas. Como te digo, que unir Malvinas se basó en el respeto. Exactamente lo mismo te digo para esto, digamos, ¿no? Hay que respetar todas las posiciones, porque hay familias que se oponen a la identificación y hay que entenderlas, hay que entenderlas. Y hay familias que desean saber dónde están los restos de sus seres queridos, porque bueno, cada vez que viajan tienen que elegir una tumba donde sienten que puede estar su ser querido y ahí llevan adelante el homenaje. Así que bueno, es respetar a cada uno de ellos y ojalá todo llegue a buen puerto, se puedan obtener resultados para que bueno, muchas de esas familias puedan cerrar el círculo y llegar a la paz interior, ¿no? Claro. Mandamos un saludo muy grande a nuestro querido Juan Cosa, que está del otro lado diciendo que es muy interesante y reflexivo el programa, y también le mandamos un saludo a nuestro querido Baldo desde La Plata, que está escuchando completo, ¿no? Me falta ejercicio. Lo que más te quedó, lo que más te marcó de todo este desafío, ¿vale? Mira, las experiencias que tuvimos, yo recién te contaba lo de los caballos, lo de Fred, y tuvimos una que fue increíble en el cementerio argentino. El último día cuando nos estábamos retirando, que ya habíamos terminado de correr y todo, llegó un pájaro
y se posó en una tumba, ¿no? Y empezó a llamar, empezó a cantar, subía a la cruz, bajaba, picoteaba las flores, hasta que se fue. Hasta la semana pasada, por José Luis, uno de los amigos que nos acompañó, me enteré que cuando lo vimos con Alejandro, mi otro amigo, era la tercera vez que venía el pájaro a la misma tumba. Y había elegido la tumba del soldado Jorge Oscar Soria, a quien el día anterior le había dejado una carta de su hermano. Entonces, para que la gente se ubique, el cementerio argentino tiene 230 tumbas. No había nadie, estábamos nosotros solos y el pájaro eligió la tumba de Soria, que el día anterior había recibido la carta de su hermano. Así que... fuerte, movilizante. Es muy movilizante. Así que muchas cosas. La verdad que yo siempre digo que cada uno de los 3 que fuimos no volvimos de la misma forma, somos personas diferentes, mucho más reflexivas en muchas cosas. Y bueno, fue algo que le recomiendo a todo el mundo ir a conocer nuestras islas y, como vos bien decías antes, bueno, tener esa experiencia, ¿no? La verdad que a cada uno de los que vayamos ahí seguramente nos va a movilizar de diferente manera. ¿Lo volverías a hacer? Sí, volvería tal vez no sé si en Malvinas me gustaría unir los 2 cementerios alguna vez más. Pero sí me gustaría, como decías vos al principio del programa, tal vez hacer algo en Londres o hacer algo acá en el continente, en algún otro lugar, pero para mantener vivo el mensaje, sobre todo a nuestros veteranos y a los veteranos británicos, de no olvidarlos. Eso me parece que también es elemental, porque más allá de todo, el desafío fue un mensaje de paz. Exacto. Y de unión para los británicos y los argentinos, que no hay que dejar de lado esta cuestión. ¿Cómo fue el después? Esa vuelta y las repercusiones que tuviste, tanto si hubo por el lado británico y por el lado argentino, obviamente. Y por el lado argentino, mis amigos, veteranos, que a medida que va pasando el tiempo voy conociendo cada vez más gente. Y bueno, el lado británico, lo que les conté de Slow y algún que otro soldado que me contacté por internet, todos agradeciendo el gesto, fundamentalmente de respeto, ¿no? Digo que por el tema de Fred recibí un mensaje por Facebook de alguien al cual no le puedo contestar, no puedo ver su perfil, nada, y me decía, Fred fue un amigo, fue mi hermano, le agradezco mucho el gesto. Nunca le pude responder. Claro. ¿No? Bueno, quizás en algún momento le llega. Pero bueno, en esas pocas líneas pudo expresar lo que sentía. Me imagino también, ¿no?, el efecto en voz de esa devolución. No sé, a ver, no lo habrás hecho esperando algo, pero no. Sí me imagino la gratificación que te debe haber generado las distintas respuestas que tuviste. Sí, totalmente lo que vos decís. Porque cada uno de nosotros nunca podemos ser conscientes de lo que puede llegar a generar alguna acción que llevemos adelante en el otro o en los otros, digamos, las otras personas que nos rodean o mucho más allá. Hoy con las redes sociales, con internet, algo que nosotros pensamos que puede llegar a tener un impacto cercano se puede multiplicar fácilmente, y lo importante es llevarlo adelante si así lo sentimos y sabemos que por lo menos podemos transformarle la vida o mejorarle la calidad de vida a alguien, aunque sea una sola persona, hay que hacerlo. Así es. Ale, estamos muy contentos acá de todo lo que pudiste hacer y obviamente vamos a seguir ayudándote a difundir toda esta acción, que se viene también algo lindo para el futuro, ¿no? Esperemos que así sea. Después les vamos a contar novedades. Señores, no tenemos mucho más tiempo. ¿Le quedó algo, señor Bucci? No, agradecerle a la gente que estuvo en las redes sociales, ahora sí lo puedo ver, de Diego, de Carla, de Capitán Nando, un nombre usuario, y también agradecerte a vos por haber venido y contar un poco la historia. Cuando vuelvas, avisá. Me tengo que preparar un año, ¿no? Pero él te ve caminando y te guía. Claro. Yo caminando lo veo. No, vos vas a correr y él te bueno, lo podemos charlar. Pero podemos hacer algo acá, tranquila, no hace falta entrarle. Bueno, señores, no nos queda mucho más tiempo. Nosotros nos encontramos el día lunes. Gracias, Ale, por haber venido. Claro. Nos encontramos el lunes para hacer una nueva emisión de Mete Gol.